En marzo de 2003, una coalición liderada por Estados Unidos invade Irak. George Bush afirma que debe desarmar al dictador iraquí Saddam Hussein de armas de destrucción masiva y derrocar a un régimen brutal que apoya el terrorismo global. Desde el final de la Guerra del Golfo en el 91, ha continuado un conflicto militar de facto. Aviones de Estados Unidos hacen cumplir zonas de exclusión aérea en el norte y sur de Irak y atacan las defensas antiaéreas iraquíes, que disparan contra ellos. Estados Unidos cuenta con miles de tropas en la región y con un plan en caso de guerra con Irak, el Plan Operativo 1003. Pero este plan es defensivo e implica un número excesivo de efectivos. El secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, desea desplegar pocas tropas, reduciéndolas en las fases posteriores. Algunos militares, como el general Tommy Franks del Comando Central, discrepan. Los debates provocan retrasos, cambios y poco tiempo para la planificación de la estabilización posterior. Un oficial del Comando Central se queja. En cada maldita solicitud querían ver los números, querían saber cuántos reservistas había. Retrasaba cada movimiento y le quitaba energía al personal del CENTCOM. Era ridículo. Hay un límite en la capacidad que tiene un equipo, y esto era una estupidez. Drenaba la energía destinada al pensamiento. Mientras tanto, el conflicto en Afganistán consume recursos valiosos. El plan final solo toma forma a principios de 2003. El CENTCOM descarta una invasión desde el norte cuando Turquía se niega a cooperar. En su lugar, invadirán desde Kuwait, evitarán las ciudades del sur y avanzarán hacia Bagdad. La velocidad y la sorpresa son esenciales para desarticular a los iraquíes más numerosos. Fuerzas especiales sembrarán confusión, seguidas de ataques aéreos y terrestres simultáneos. Los británicos ocuparán la península de Fao y sitiarán Basora, la segunda ciudad de Irak. 170,000 soldados, en su mayoría estadounidenses, invadirán como parte de la Operación Libertad iraquí, aunque algunos comandantes retienen algunas unidades para reducir la cifra total. Gran Bretaña aporta el segundo contingente terrestre y Australia unidades aéreas y navales. Polonia también despliega 200 comandos. Los comandantes estadounidenses asumen que los civiles recibirán a las tropas de la coalición como libertadores y que Saddam usará armas químicas cuando se acerquen a Bagdad. Pero Irak dispone de pocos planes de defensa. Saddam cree que Estados Unidos atacará desde el aire como ya lo había hecho, o que una cooperación de último momento con inspectores de armas de la ONU evitaría el ataque. Si Estados Unidos invade, confía en las armas iraquíes. Pero no todos sus comandantes están de acuerdo, como Mohammed Khalil Ahmed. Mira, como militares sabíamos que las cosas irían mal para nosotros. Sabíamos que los estadounidenses no serían detenidos en su avance a Bagdad. Ninguno de ellos vino miles de kilómetros solo para perder alguna batalla estúpida en los desiertos del sur. Venían, y sabíamos lo que eso significaría para nosotros. Saddam posiciona a la mayoría de sus fuerzas para hacer frente a las amenazas históricas de Irán y a los separatistas kurdos en el norte. Las mejores tropas, la Guardia Republicana, se distribuyen por el país para reducir el riesgo de un golpe de Estado, con una sola división cerca de Kuwait. A principios de 2003, los comandantes iraquíes elaboran algunos planes de defensa, como dispersar los suministros para evitar ataques y emplear a los feyadines de Saddam, una unidad irregular de voluntarios del partido Baas. Los feyadines combatirán junto al ejército convencional para atraer a la coalición a costosas batallas urbanas. Irak cuenta con más de 1 millón de efectivos activos y en reserva, pero el CENTCOM identifica solo a 350,000 como aptos para el combate. De los 4,000 tanques de la era soviética, solo 2,000 están operativos, y pese a la reciente guerra entre Irán e Irak, existen pocos comandantes talentosos de alto nivel. Debo decir que el ejército iraquí no era nada. Había muchos oficiales inteligentes, incluso comandantes genios, pero no ocupaban puestos importantes. Esos estaban reservados para los funcionarios baasistas, así que el ejército realmente no tenía nadie capaz siquiera de intentar liderar una lucha contra el ejército más poderoso y avanzado del mundo. El 17 de marzo, el presidente Bush lanza un ultimátum para que Saddam y sus hijos abandonen Irak o enfrenten una invasión. En realidad, fuerzas especiales ya se han infiltrado desde Jordania.
El 19 de marzo, aviones estadounidenses bombardean Dora Farms con la esperanza de matar a Saddam Hussein. Él no se encuentra allí, pero es la primera de 156 misiones similares destinadas a eliminar figuras clave, pero ninguna tiene éxito. El 20 de marzo, mientras el mundo observa, misiles crucero y ataques aéreos estadounidenses impactan objetivos de comunicaciones en Irak. En la frontera, las tropas de la coalición avanzan hacia el sur del país. Los marines dejaron de hacer lo que hacían y literalmente rugieron de entusiasmo. El ambiente estaba cargado de electricidad. Se podía sentir la emoción por todas partes. Había gritos en todos lados. La invasión terrestre, denominada Operación Cobra 2, se adelanta un día debido a informes de inteligencia que indican que Irak planea sabotear los campos petroleros. Esto significa que solo la tercera división de infantería, en realidad una unidad potente blindada, y la primera de marines están completamente preparadas. No obstante, el quinto cuerpo del ejército cruza hacia el valle del Éufrates con el objetivo de capturar el aeródromo de Talil. La primera fuerza expedicionaria de marines y la primera división blindada británica aseguran los campos petroleros de Rumailá que no fueron saboteados y la península de Fao. En una operación combinada, las fuerzas de la coalición avanzan hacia Qasr, el único puerto de Irak, con el apoyo de buques australianos y polacos. En el norte, las fuerzas especiales cooperan con los kurdos Peshmerga, mientras que en el oeste realizan incursiones para dar la impresión de que una segunda fuerza se aproxima. La resistencia iraquí es ligera, en parte porque las tropas de la coalición evitan zonas urbanas. Bagdad informa que las tropas iraquíes están repeliendo a los invasores, pero en realidad la coalición avanza con rapidez y los problemas logísticos representan un obstáculo mayor que la oposición iraquí. Sin embargo, algunas unidades en el Éufrates informan de la resistencia de combatientes irregulares sin uniforme que emplean tácticas de enjambre. Sin duda fue más feroz que la primera guerra del Golfo, pero en esta segunda guerra parece que tenían cierto deseo de combatir, pero rápidamente se dieron cuenta del nivel del equipo que tenemos y se rindieron casi de inmediato. Los marines Bing West y Rain Smith informan. Los iraquíes no carecían de valor ni de armamento individual, pero sí de trabajo en equipo, liderazgo, tácticas y puntería. Sus éxitos ocasionales dependían de la ley de los promedios. Uno de estos éxitos ocurre el 23 de marzo. 18 camiones y Humvees de la 507 compañía entran accidentalmente en Nasiriyah, controlada por Irak. Tras darse cuenta del error, caen en una emboscada. Los iraquíes matan a 11 de los 33 soldados del convoy, mal protegido, y capturan a otros 7. Poco después, 3 compañías de la segunda brigada expedicionaria, ahora llamada Task Force Tarawa, llegan a las afueras de Nasiriyah para encontrar supervivientes y asegurar los puentes sobre el Éufrates y el canal Saddam. Pero los tanques que apoyaban a la compañía B se retiran para repostar, obligando a los marines a avanzar bajo fuego enemigo. Al intentar flanquear a los iraquíes, la compañía B queda atascada en el pantano. Al tiempo, la compañía C se dirige hacia el canal. Asumen que la compañía B ya ha atravesado la ciudad y entran en Nasiriyah, donde tropas iraquíes les tienden una emboscada. La compañía C alcanza el canal, pero queda bajo un intenso bombardeo de morteros. En la confusión, la mitad de los vehículos de la compañía C se retira sin órdenes, aunque solo uno logra llegar a las líneas aliadas. El comandante de la compañía C recuerda el caos. Entonces pienso, mierda, ahí va la mitad de mi poder de fuego en el puente. Estaba enojado, muy enojado, pero no había nada que pudiera hacer. Los intenté contactar por radio. Nadie hablaba en la radio, nadie escuchaba, ya no estaban. Lo único que podía hacer era concentrarme en los hombres que tenía a la mano. Podía intentar mantenerlos a todos enfocados en lo que ocurría. Los comandantes envían apoyo aéreo, pero los A-10 Warthog no están equipados para detectar los paneles de identificación de la compañía C y la atacan por error. Solo después de que 2 tanques Abrams llegaran al callejón de la emboscada, la unidad es rescatada. 18 marines mueren, probablemente por fuego amigo. La batalla de Nasiriyah es un duro golpe para Estados Unidos. Muchos comandantes esperaban que las fuerzas iraquíes desertaran en masa. La CIA intentó contactar con comandantes iraquíes por teléfonos y correo para persuadirlos de desertar, pero no tiene impacto.
Y hay más malas noticias el 23 y 24 de marzo. Helicópteros de ataque Apache, actuando como tanques voladores, lanzan una incursión contra posiciones en la brecha de Karbala. Los oficiales tienen grandes expectativas, pero el fuego iraquí daña 31 de los 32 helicópteros y uno es derribado. Los helicópteros causan poco daño. Aunque el avance de la coalición es en los primeros días muy exitoso, las batallas de Nasiriyah y Karbala tienen fuertes implicaciones. Las bajas, combinadas con una tormenta de arena, generan preocupación de que la invasión se esté estancando, mientras la propaganda iraquí presenta sus éxitos como grandes victorias, algo que Estados Unidos temía incluso antes del inicio de la invasión. Los estamos rodeando. Los estamos combatiendo y han comenzado a retirarse. Hemos logrado infligirles numerosas bajas. Antes de la invasión, el Pentágono desarrolla una estrategia de gestión mediática. Comprende que el apoyo público es esencial en las guerras de elección, y muchos oficiales aún creen que los medios de comunicación hicieron perder Vietnam. Una medida controvertida es la incorporación de periodistas a unidades militares. Aunque fue común en otros conflictos, se volvió menos frecuente por la tecnología y el deterioro de sus relaciones. En 2003, el Pentágono afirma que esta práctica protege a los periodistas de los terroristas islámicos, una preocupación intensificada por la muerte de Daniel Pearl en Pakistán. Algunos sostienen que el verdadero objetivo es controlarlos e integrarlos a la cultura militar. Al compartir la seguridad, los reporteros podrían identificarse más con sus anfitriones militares, dando lugar a informes sesgados. Por ejemplo, tropas británicas protegen a Ben Brown de un iraquí que estaba a punto de dispararle con un lanzacohetes. Le estreché la mano al artillero que me salvó. Casi quise chocar las manos y abrazarlo como si hubiera marcado un gol. Supongo que fue una reacción natural, pero después me sentí bastante disgustado por mi alegría. Se supone que los reporteros deben ser observadores del campo de batalla, no participantes. Me pregunté si por estar tan cerca de las tropas, de alguna manera había cruzado una línea invisible. Otros sostienen que este motivo no está probado o es secundario, y que la verdadera intención era dominar los medios con imágenes emocionantes, pero superficiales, atractivas para los canales de noticias. Después del 20 de marzo, la narrativa pasa de las afirmaciones sobre armas de destrucción masiva o vínculos con el terrorismo a los combates, la tecnología y las historias humanas. Una de ellas es el dramático rescate de Jessica Lynch, una militar capturada de la 507 de mantenimiento. Los críticos afirman que algunos comentaristas, incluso aquellos que antes cuestionaban los planes, comenzaron a presentar el conflicto como entretenimiento. Otros periodistas aseguran que el CENTCOM proporciona poca información en sus ruedas de prensa para incentivar a las cadenas a usar los reportes de los periodistas. El director de comunicación del General Franks admite que esto es parcialmente cierto. Qatar nunca fue diseñado para ser la fuente de todas las noticias. Esta fuente estaba pensada para ser la línea del frente, y funcionó. No podíamos estar más satisfechos. Esta campaña mediática se desarrolla en paralelo a las operaciones psicológicas contra los iraquíes. Aviones estadounidenses lanzan 32 millones de panfletos instándolos a rendirse. Pocos se entregan a la coalición, pero muchos simplemente se van. Como señala un comandante iraquí, la potencia de fuego refuerza la campaña psicológica. Los ataques aéreos fueron el mensaje más efectivo. Los soldados que vieron los panfletos y luego los ataques sabían que era verdad. Comencé la guerra con 13,000 soldados, pero cuando nos posicionamos en Bagdad, tenía menos de 1,000. Un soldado iraquí explica el dilema al que se enfrentaban muchos militares en el Irak de Saddam. No sentía ningún impulso de luchar. Saddam nunca me hizo daño ni a mí ni a mi familia, pero sabía cómo había perjudicado a muchos otros. Y era difícil, siendo joven, ver un futuro en el país. ¿Cuál es el sentido de luchar por eso? Y aun si luchábamos y ganábamos y los expulsábamos, ninguno de nosotros vería jamás ningún beneficio. Todo lo bueno en el país simplemente iba a parar a Saddam. La tormenta de arena y la resistencia iraquí obligan al general Tommy Franks a decretar una pausa hasta el 29 de marzo. El comandante de la primera división de marines, el general Jim Mattis, se opone, pero otros argumentan que la resistencia en el Éufrates es más dura de lo previsto.
Las divisiones 101 y 82 abandonan los planes de atacar Bagdad para asegurar las comunicaciones y contener a las fuerzas iraquíes en Samawa y Nayaf. Aún así, el objetivo es Bagdad, y la coalición planea un avance desde el oeste a través de la brecha de Karbala. Y aunque algunos iraquíes identifican correctamente la amenaza, la planificación defensiva es disfuncional. Muchos funcionarios del partido parecen crear informes exagerados como este. El más reciente ataque de los feyadines y de los heroicos miembros del partido contra los restos del enemigo en el puente Az-Zubair incendió 2 tanques con sus tripulaciones y el enemigo fue puesto en retirada. Se estima que la fuerza enemiga derrotada asciende a más de 50 tanques. Saddam sigue creyendo que el ataque vendrá desde la frontera con Jordania. El comandante del segundo cuerpo de la Guardia Republicana, el teniente Raad al-Hamdani, se indigna cuando se retiran tropas de su unidad destinadas a Karbala. Era el tipo de discusiones que imagino tuvieron lugar en el búnker de Hitler. ¿Estaban estos hombres drogados? Para entonces, Qusay, el hijo de Saddam, se encarga de las decisiones operativas, transmitidas oralmente para evitar que la coalición identifique posiciones en el radio. Deja la defensa de Karbala a los restos de las divisiones Medina y Nabucodonosor de Hamdani. A principios de abril, el quinto cuerpo estadounidense continúa su avance a través de Karbala, lanzando maniobras de engaño en múltiples direcciones para confundir a los iraquíes. El último gran obstáculo para la tercera de infantería es el puente Musajib, conocido como Objetivo Pitch. El 2 de abril, bajo una densa cortina de humo, atacan el puente con helicópteros Apache, vehículos Bradley y embarcaciones de asalto. Las posiciones iraquíes repelen a los Apaches, pero aunque la artillería iraquí alcanza a los tanques y a los Bradleys, no logran penetrar el blindaje. Entonces estos blindados despejan a los iraquíes en combate. Los iraquíes vuelan parte del puente, pero este sigue siendo transitable. Los estadounidenses entonces se atrincheran ante un esperado contraataque. Por la tarde, los iraquíes lanzan 3 camiones cargados de explosivos contra el puente, pese a la oposición de Hamdani. Estados Unidos los destruye a distancia, causando la muerte de hasta 300 iraquíes por una sola baja de Estados Unidos. Mientras se acercan a Bagdad, los británicos avanzan hacia Basora. Sus tácticas son más conservadoras, en parte debido a una mayor sensibilidad ante las bajas y al menor apoyo público a la guerra, así como a la población mayoritariamente chií de la ciudad, históricamente opuesta a Saddam. Los británicos establecen un cordón alrededor de Basora y se concentran en obtener información sobre la moral y el despliegue iraquí. Estados Unidos planeaba un enfoque similar para atacar Bagdad. Diseñan 5 bases operativas alrededor de la capital para realizar incursiones, localizar unidades y capturar la ciudad por fases. Para el 6 de abril aseguran las 3 bases más importantes: Objetivo Sainz, Objetivo Lions, el aeropuerto de Bagdad, y Objetivo Titans. Mientras los marines avanzan desde el sureste hacia la capital. Tras el éxito en Karbala, algunos comandantes como el general Buford Blount de la tercera de infantería abogan por métodos más agresivos. Sus fuerzas aseguran el aeropuerto y solicitan realizar los llamados Thunder Runs. Estas circunciones blindadas buscan determinar la fuerza del enemigo, eliminar tropas y desmoralizar a los defensores. La tercera de infantería ya había empleado este método en Nayaf, pero otros comandantes se oponen por la escasa inteligencia sobre las defensas y problemas logísticos. Aunque los comandantes iraquíes elaboran planes defensivos, carecen de coordinación. Saddam pasa gran parte de su tiempo trasladándose entre refugios seguros. Apenas tiene tiempo para otra cosa, como explica su secretario presidencial. Hermanos míos, el presidente está cansado de cómo están las cosas. No mencione ningún problema. Concéntrense en lo positivo. El comandante del quinto cuerpo, William Wallace, permite a Blount lanzar un Thunder Run con el pretexto de asegurar las líneas de suministro entre Sainz y Lyons. El coronel David Perkins asigna la misión a la Task Force 162 de blindados, con 28 tanques Abrams y 14 vehículos Bradley. La columna recibe fuego ligero, cuya intensidad aumenta a medida que avanzan.
Los blindados estadounidenses destruyen camiones iraquíes, pero la incursión coincide con la hora punta de la mañana y civiles quedan atrapados. El sargento tanquista Eric Olson recuerda: mientras pasaba junto al camión destruido, vi la cosa más horrible que haya visto. Detrás del camión había un coche civil destrozado que tenía una familia adentro. El padre estaba retorcido en el suelo, sin piel en su cuerpo. Estoy seguro que estaba muerto. La madre estaba sentada, meciéndose hacia adelante y hacia atrás. Su cuerpo estaba humeando y en sus brazos tenía un bebé. La otra víctima, creo, era un niño de unos 10 años. No tenía cabello y le quedaba muy poca piel. Los tanques estadounidenses atraviesan las barricadas y alcanzan el aeropuerto. Pierden un solo soldado y un tanque Abrams. Aseguran haber matado a 2,000 soldados iraquíes. El gobierno difunde imágenes del Abrams destruido para afirmar que derrotó la incursión, pero en realidad el tanque fue destruido por la aviación para evitar su captura. Aplastamos a las fuerzas en el aeropuerto internacional Saddam y limpiamos por completo toda la zona del aeropuerto con la Guardia Republicana. Ahora la Guardia Republicana tiene completo control sobre el aeropuerto internacional Saddam. Y esos mercenarios ahora se encuentran fuera en el distrito de Abu Ghraib. Se encuentran rodeados y los estamos bombardeando con misiles y artillería pesada. Frustrado, Perkins solicita otra incursión, esta vez hacia el centro de la ciudad. Si es posible, los estadounidenses permanecerían durante la noche, con la infantería asegurando los pasos elevados, denominados Moe, Larry y Curly. Wallace es escéptico y ordena una incursión similar a la primera. Perkins afirma que nunca recibe la orden y en su lugar dirige sus fuerzas hacia el centro de Bagdad el 7 de abril. Wallace recuerda el momento. Estoy observando el rastreador y veo esta columna girar a la derecha en Moe y dirigirse al centro. En ese momento, desde mi perspectiva, estábamos comprometidos a hacer lo que Perkins hacía. No había otra opción más que reforzar el éxito que él estaba teniendo. Los blindados de Perkins llegan al distrito presidencial, donde las amplias avenidas y los parques ofrecen campos de tiro favorables. Decide permanecer, pero necesita reabastecimiento de municiones mediante camiones sin blindaje. Mientras, los iraquíes presionan a la infantería estadounidense que protege los pasos elevados con intensos ataques. Las fuerzas iraquíes, que incluyen numerosos yihadistas, están a punto de derrotar a los estadounidenses en Curly. Las municiones estadounidenses escasean, mientras su convoy de reabastecimiento sufre pérdidas y explotan varios camiones. Finalmente, llega a las unidades blindadas de Perkins en el centro y los refuerzos aseguran la posición. Estábamos recibiendo fuego enemigo, pero nos atacaron con fuego de mortero. Respondimos el fuego, pero nos dieron. Escuché una fuerte explosión y todo me empezó a doler. Sí, duele un poco, pero no está tan mal. Se siente bastante ardor. Estaré bien. Con los estadounidenses a las puertas del Palacio de Bagdad, queda claro que el gobierno iraquí ha huido. Para subrayar aún más la caída del régimen, los estadounidenses derriban la estatua de Saddam en la Plaza Firdoz ante la mirada del mundo entero. Muchos lo reportan como el momento definitivo de la victoria estadounidense, trazando analogías con otras liberaciones. Este momento de júbilo recuerda la retirada de decenas de estatuas de Lenin por toda Europa del Este al final de la Guerra Fría. En realidad, había menos personas de las que se mostraron, y exiliados políticos, junto con personal estadounidense, ayudaron a escenificar el evento. Para entonces, la resistencia organizada prácticamente había terminado, mientras que los británicos aseguraban Basora y los estadounidenses avanzaban hacia Tikrit, la ciudad natal de Saddam. La Operación Libertad Iraquí suele considerarse concluida el 1 de mayo del 2003, cuando el presidente George Bush pronuncia un discurso a bordo de un portaaviones bajo un letrero de misión cumplida. Aunque el mensaje se refería a la misión del portaaviones, se le interpreta como una referencia a toda la guerra, pese a que Bush subraya que las tropas permanecerían por el momento. La transición de la dictadura a la democracia llevará tiempo, pero merece el esfuerzo. Nos quedaremos
hasta que la labor haya concluido. Y entonces dejaremos un Irak libre. Para mayo de 2003, habían caído 139 estadounidenses y 33 británicos. Las pérdidas iraquíes oscilan entre 11.000 y 45.000 fallecidos, así como 7.400 civiles. La coalición no encuentra armas de destrucción masiva ni campos de entrenamiento de terroristas que se afirmaba existían en Irak. Sin embargo, la narrativa de victoria eclipsa este fracaso y la aprobación de Bush alcanza el 71%. Irak, sin embargo, no está en paz. La estrategia de posguerra es confusa y los saqueos son frecuentes en las ciudades. La coalición no hace nada por impedirlos y Donald Rumsfeld incluso sugiere que tales actos son una expresión de la libertad. Piensa en lo que pasa en nuestras ciudades cuando hay disturbios y saqueos. Esas cosas pasan. La libertad conlleva desorden y las personas libres son libres de cometer errores y cometer delitos. También son libres de vivir sus vidas y hacer cosas maravillosas, y eso es lo que va a suceder aquí. Para los iraquíes, los saqueos demuestran que la coalición es incapaz o no está dispuesta a proteger sus prioridades o mantener el Estado de Derecho. Mohammed Abbas Abdul al-Hur regresa a casa y encuentra el caos. Cuando regresé a Bagdad, no era la ciudad que había dejado hacía una semana. Era otro lugar. Era una visión deprimente. Veías a gente cargando bienes saqueados, todo tipo de cosas. Cuando llegué a mi barrio, encontré las calles llenas de armas y uniformes iraquíes. Todos esos soldados simplemente habían desaparecido. No había señales de ley y orden en ningún lado. Todo se había derrumbado. No hay suficientes tropas de la coalición para asegurar los depósitos militares y miles de armas desaparecen. Además, Estados Unidos carece de una política de ocupación. Rumsfeld desea retirar tropas y transferir la seguridad a una coalición internacional de paz a mediados de 2003. Sin embargo, descubren que los exiliados iraquíes con los que han estado trabajando no cuentan con el apoyo popular. Al tiempo, las fuerzas kurdas en el norte avanzan más allá de las líneas acordadas, aumentando la tensión. Saddam sigue prófugo, y aunque algunos iraquíes reciben inicialmente a las tropas con satisfacción, la derrota y el colapso generan desmoralización pública y escepticismo respecto a las intenciones del invasor. El exoficial Mohammed Khalil Ahmed comenta al regresar a su hogar: las únicas señales de vida eran los aviones en el cielo y los soldados estadounidenses en las calles. Me sentí tan indefenso cuando los vi, esos ocupantes. Los kuwaitíes nos vieron igual cuando los invadimos, y tenían razón. Ahora sabía cómo se sentían. Bush nombra al conservador Lewis Paul Bremer como responsable de la nueva autoridad provisional de la coalición en mayo. Bremer debe desarrollar una política para la invasión, pero enfrenta contradicciones. Kurdos, exiliados y otros conservadores desean desmantelar por completo al Estado, incluido al ejército y policía. Algunos militares prefieren preservar el núcleo del aparato administrativo, así como a las fuerzas de seguridad para garantizar la estabilidad. El reducido número de tropas de la coalición deja algunas ciudades iraquíes, sobre todo las de mayoría suní, fuera de su control. Estas ciudades, generalmente más favorables a Saddam, experimentan algunos combates en la invasión y se convierten en centros de combatientes extranjeros que continúan ingresando al país. Una de ellas demostraría que la guerra de Irak estaba lejos de terminar. Fallujah. La documentación de este video fue realizada por Chris Stewart de The Archive Project, una plataforma de investigación que proporciona acceso a más de 135,000 fragmentos de películas transcritas de los archivos nacionales de Estados Unidos. Diseñada para historiadores, documentalistas y cualquiera interesado en fuentes primarias. Encuéntralos en thearchiveproject.com. Si deseas aprender más sobre la Guerra del Golfo y por qué Estados Unidos decidió invadir Irak, ve nuestros videos anteriores. Como siempre, puedes encontrar todas las fuentes del video en la descripción. Soy Jesse Alexander y esta es una producción de Real Time History, el único canal de historia que recuerda el viejo dicho: engáñame una vez y es tu culpa, y otra, no volverá a pasar.